La revista Harvard Business Review nos aporta muchas temáticas gerenciales, muchos temas de dirección, de liderazgo, de management, de toma de decisiones, de logística y de todo este engranaje del mundo corporativo. Pero cuando uno escucha a una persona que dirigió o fue subdirector de una entidad muy importante en un país como Colombia, que dice: yo nací, estudié y me crié en una región donde somos muy obedientes. Automáticamente se disparan los cuestionamientos sobre el poder. ¿Qué es el poder? ¿Sí? Y empezamos a ver las diferencias en materia corporativa con varias hipótesis relevantes. Y la primera: ¿yo debería ser el presidente o el gerente de la compañía? O esta otra, o frente a esta otra. Yo debería, o sea, es la primera. La segunda es: yo podría ser el presidente o el gerente de la compañía. Ahí está. Las diferencias entre yo debería y yo podría. Y la diferencia entre yo puedo y yo haré. Y empezamos a navegar de forma argumentativa sobre un contexto muy claro. ¿Cuál es el desafío del poder? El poder es fácil de aprender. ¿Dónde lo enseñan? ¿Cuántos semestres son? ¿Cuáles son mis profesores sobre el tema del poder? ¿Sí? ¿O solo me toca ser obediente para darle algo de jocosidad al tema? Pero volvamos a la parte. Y entonces empiezan las reformulaciones positivas y las creencias negativas sobre el poder. ¿Será que estas reformulaciones positivas y estas creencias negativas me ayudarán a ser poderoso o me ayudarán a tener poder? O me puedo preguntar, cuando esté listo con este tema del poder, ¿me puedo ocupar de otro tema? Y ahí 3 punticos: más poderosos o más poderoso. ¿Cuál es la circunstancia en la que nos encontramos en materia de poder? ¿Tenemos poder? Porque muchos dicen: somos el constituyente primario. Por un lado, somos los consumidores, ¿sí? Productos y servicios. ¿Cuál es mi poder frente a esa estructura organizacional? ¿Pertenezco a la junta directiva? ¿Tengo acciones? ¿Cuál es mi poder? ¿O cuál es el interés de las personas en el poder? El interés de las personas en el poder. ¿O cuál es el interés de las personas por el poder? El poder nos coloca retos importantes. El poder aumenta nuestra concentración. ¿Qué obtendré o qué lograré con el interés en el poder o por mi interés en el poder? Porque muchos dicen: no, a mí no me interesa el poder. No, esa persona es muy peligrosa porque es a la que más le interesa el poder. Yo lo he dicho. ¿Sí? ¿De quién podría ganar respeto cuando hablo de poder?
¿O será que me puedo poner un objetivo ambicioso para alcanzar el poder? ¿O para salir o descartar mi interés en el poder? Porque no sé cuál es la universidad donde me puedan enseñar el poder. No sé cuáles son los desafíos del poder. ¿Será que toca seguir reformulando? Y llegamos a la patología del poder. ¿Cómo, cómo puede conseguir un directivo incrementar su poder sin ser corrompido o sin tener estas ambiciones corruptas por el poder? ¿Qué pautas debe seguir para no poner en peligro a su compañía por solamente incrementar su poder? La clave está en ejercer el poder intentando que el bien personal, tomen nota o apunten esto, el bien personal y el bien común, algo muy distante hoy de muchas estructuras corporativas. Por eso leíamos ese tipo de libros como El capitalismo consciente, ¿sí? Se refuercen mutuamente. Esta aparentemente es la clave, pero para mí no. Pero es lo que plantea la revista Harvard Business Review. Bajo diferentes temáticas de investigación y de encuestas, de estadística y de levantamiento de información pedagógica que sirven para el aula de clase. La pregunta es, ¿qué le sirve a la universidad y qué tenemos que cuestionarnos? ¿Qué le sirve al profesional? ¿Qué le sirve a la empresa? Ahí está la disyuntiva. ¿Sí? Ahí empiezan los peros. Ahí pueden comenzar el yo puedo o yo haré. O yo debería ser el presidente o el gerente o yo podría ser. ¿Sí? Porque la clave que nos plantea esta Universidad de Harvard a través de su revista de negocios, la clave está en ejercer el poder intentando que el bien personal y el bien común, o sea, el bien personal está perfecto, pero el común no. Y yo he reiterado escenarios de corporativos de gente muy rica, muy poderosa, rodeada de pobreza, o sea, desafían la segunda expresión, el bien común, pero son campeones de la primera, el bien personal. O sea, no hay un refuerzo mutuo, ahí es un refuerzo individual del bien personal, porque si no, no puedo ser poderoso. Y ahí queda como una forma de sesgo regulatorio. ¿Sí? Ahí queda. Por lo menos en el caso que nosotros como ciudadanos entendiéramos el poder o entendemos el poder como la capacidad de imponer la propia voluntad o nuestra propia voluntad sobre la voluntad de los otros. ¿Sí? Aquí hay medios de comunicación que quieren imponer la propia voluntad del periodista y no la voluntad de los otros. Volvemos a al primer sesgo, el bien personal. Este noticiero no es mío, pero soy el más poderoso. No me interesa la voluntad sobre el bien o la voluntad de otros. Solo entendemos como la capacidad de imponer nuestra propia voluntad. Es normal. El egoísmo es un sesgo poderoso y te hace violar las leyes, te hace cometer cosas abruptas. Porque aquí es el yo debería o yo podría. ¿Sí? Miren cómo el poder de interesante y de clandestino.
Entonces descubrió esta universidad que tanto las maneras de lograrlo como las razones, unas son las maneras y otras las razones para lograrlo o para hacerlo, y el contenido de la voluntad que se quiere imponer son no una, son muchas, son múltiples y de naturaleza distintas, ¿sí? También son muy distintos los resultados de los ejercicios del poder en quien lo ejerce. ¿Quién ejerce el poder? El ejercicio del poder, ¿sí? Entonces hay razones, hay maneras de lograr, ¿sí? O maneras de lograrlo, o razones para hacerlo, pero parte de la voluntad que se quiere imponer. Pero también son muy distintos los resultados de los ejercicios de poder en quien lo ejerce, no en el que lo observa, como hago yo. Observamos, estamos analizando una estructura organizacional llamada Corfi Colombiana y a María Lorena, que regenta hoy el poder. Y así podemos hacer con muchas estructuras de organizativas. El método del caso. Entonces, la forma de interactuar, la manera de lograrlo, las razones para hacerlo por parte de María Lorena como gerente, como presidente de un conglomerado, son muy diferentes a las mías, porque no he ostentado el poder. Lo mío es academia, ¿sí? Lo de ella puede ser su vida cotidiana, ¿sí? Entonces ella ve el ejercicio o los resultados del ejercicio del poder de forma distinta, porque ella lo ejerce, yo no. Y es lo importante de estos ejercicios pedagógicos. Es igualmente cierto que la carencia de poder y la consiguiente impotencia, ¿sí? Porque si ostento mucho tiempo el poder y de un momento a otro lo pierdo, pues genera impotencia. Y esta impotencia que te genera la falta de poder o la carencia de poder puede ser igual de corrosiva hacia afuera como para la sociedad, como hacia adentro de la estructura organizacional y hasta la propia persona, ¿sí? Hay unos que lamentablemente se vuelven psiquiátricos por falta de poder. Pero todos son conscientes de que todos los directivos necesitan capital político. O sea, concluyo, necesitan poder. Un ejemplo, un columnista necesita el poder, necesita estar rodeado de poder para poder leerlo, ¿sí? Los que dicen que no necesitan estar rodeados del poder es mentira. Hay narrativas de columnistas que son amigos de expresidentes, de presidentes electos, pasan a la parte editorial porque necesitan ese capital político, que es el poder. Toda esta encuesta resultó, o sea, Vicky Dávila, la periodista, necesita este capital político llamado poder para poder hacer sus informes. Julio igual, Blue Radio igual, El Espectador igual. O sea, el que está por fuera de este escenario, ¿sí? No tiene capital político, ¿sí? Entonces, si usted es un directivo, así no lo entrevisten, así no hable, así no tenga columna, pues tiene que estar rodeado tanto del medio como del capital político del poder. Entonces observamos en Colombia
que muchos están carentes de poder, ¿sí? De poder corporativo, de poder ejecutivo. Todas estas carencias les producen impotencia. Por tal razón, pues reitero, son corrosivas con el que ostenta el poder. Porque con el ejercicio del poder, ojo, muchos directivos desarrollan su estrategia para perdurar en el poder. Todos necesitan capital político, pero viene un gran desafío. ¿Qué tienen los directores, los directivos de las empresas? ¿Sí? Pero la pregunta no sería esa. La pregunta sería, ¿cuál es la capacidad? Pero ¿cuál capacidad? La capacidad fundamental de alcanzar el éxito profesional como directivos dentro de estructuras de poder. Pero estas capacidades fundamentales de alcanzar el éxito profesional pues tienen unos desafíos, ¿sí? Pero hay uno muy importante. ¿Y cuál vendría siendo? ¿Cómo aprender a ejercer el poder? Ese es el problema que encontramos en muchas empresas en Colombia. ¿Cómo aprender a ejercer el poder de manera que no solo sea perjudicial para los que lo ejercen y para las personas sobre las que se ejerce? Lindo eso, ¿sí? Ese es el gran desafío, de esa capacidad fundamental para poder alcanzar el éxito profesional a través de el poder. Pero viene el desafío más importante. Son muchos, o pueden ser muchos, pero hay uno muy importante. Aprender a ejercer el poder de manera que no sea solo perjudicial para la persona que lo ejerce y para las personas sobre las que se ejerce el poder. Interesante, ¿no? Pero viene el tema de la confianza. ¿Y por qué? El poder debe contribuir a integrar las partes a través de la confianza y una agenda donde el bien común esté presente. Pero, pues, recordaremos lo que pasa con el bien común, con las personas que ejercen el poder. Porque cuando ejerces el poder de esta forma, pues sencillamente puedes caer en la patología del poder, que esta enfermedad corrompe al que manda cuando utiliza medios y fines muy alejados de los famosos elementos que integran la confianza. Se pierde la confianza, se pierde la credibilidad, se pierde la fiabilidad, se pierde la cercanía y se pierde el interés. ¿Por qué? Por el bien común. ¿Sí? Me interesa el bien individual y personal. Fines y medios. Una de las trampas más comunes conocidas del poder es pensar que un buen fin justifica casi cualquier medio. Porque un medio pobre, éticamente hablando, puede corromper el fin noble que tenga la estructura organizacional, no, el directivo, el gerente. ¿Sí? Porque vienen los deseos ligados al propio interés de ese directivo y al corto plazo de decisiones poco éticas. Porque lo que es poco ético se hace de forma acelerada.
lo que es ético lleva un proceso largo en la línea del tiempo. Y esto lo tienen que entender en muchas charlas, en muchas capacitaciones, los nuevos directivos. Y como decía en otro video, no son los KPI, ¿sí?, los que desarrollan la estrategia de la empresa. Es un componente para poder tomar decisiones y crear la estrategia, pero no lo es todo. Porque el ejercicio del poder es complejo. Pero reitero, yo no he encontrado dónde entrenar y dónde aumentar el poder. Porque en Colombia hay una secuencia de hechos que es muy común, o una práctica muy común. Salir del ejecutivo a las estructuras empresariales más poderosas del país. ¿Será ese el camino? ¿Será esa la escuela? ¿Será esa la universidad? No lo puedo revelar. No lo puedo decir. No es mi competencia. Pero pareciera que es la universidad. El modelo de las necesidades emocionales. Y viene la pregunta, ¿el poder para qué? El fast food emocional, el poder disociador, es el mayor riesgo. La enfermedad del poder. El trastorno obsesivo por el poder, el trastorno asociado, el trastorno adictivo, que siempre tienen que estar enganchados a una fuente de poder. O tienen que estar enganchados a el placer del poder, el trastorno histórico, la sobrereacción teatral al entorno. Y entonces muchos se vuelven adictos al poder, ¿sí? El trastorno narcisista. Todos se sienten el centro del mundo, ligando o ligándose a las necesidades de diversión con el poder. La patología del trastorno del poder. ¿Qué genera? Indiferencia hacia lo que otros piensan, frialdad hacia los sentimientos de los demás, decisiones basadas en lecturas desequilibradas, pérdida de sentimiento del riesgo o de la proporción, instrumentalización de las personas es muy común, excesivo protagonismo personal o algo teatral, tendencias a rodearse de palmeros, personas poco independientes intelectualmente, juicios simplistas, sobrevaloración de las capacidades personales y conductas desinhibidas. Acá pues yo he dado muchos ejemplos y este es el video con el que terminamos el día de hoy. Sé que les va a servir, practiquen en estas universidades con estos grandes profesores sobre el poder. Practiquen el yo debería y yo podría, yo puedo o yo haré. ¿Sí? Porque de pronto el poder es fácil de aprender. Yo no lo he aprendido. O de pronto por no ser obediente, como pues es una tesis que camina por los pasillos y por las calles de Colombia,
se me convirtió el poder en un desafío, ¿sí? Porque, como dice mi mamá, soy muy desobediente. Y de pronto por eso, por no obedecer, no somos poderosos. Les transmito o le traslado la tarea a ustedes. Un abrazo a todos. Recuerden, les habló Gustavo Ramírez Orozco, el gueto, Tao. Estamos en el gueto económico. Chao, el mundo corporativo.